Ya, inicio. Buenas tardes, profesora, estimados, estimadas, todos aquellos que me vean el siguiente certamen número 2 de la asignatura de estrategias diversificadas. Bueno, eh, vamos a iniciar con este análisis de caso. Yo personalmente no estoy incursando lo que es la práctica número 3, por ende me conseguí y trabajé con un informe pedagógico, un informe de un caso identificado en un centro estudiantil que, bueno, fue prestado en realidad por colegas. Vamos a trabajar claramente con nombres ficticios, ya en el caso identificado, e inclusive también solamente respecto a la institución mencionada, no vamos a decir el nombre, sino que dentro de la zona que se encuentre. Bueno, vamos a colocarle a eh, esta estudiante el nombre de Fernanda, nombre ficticio, ya resguardando su identidad claramente. Y bueno, vamos a comentar un poco esta introducción y contextualización al caso. Eso aquí, ahí está. No, el caso Fernanda entonces es una estudiante de aproximadamente 8 años, diagnosticada ya con DI, discapacidad intelectual leve, lo cual, bueno, el DI es una alteración que existe en diferentes desarrollos del ser humano y se puede dar en distintas alteraciones, perdón, significativas de las conductas que se pueden tener de manera adaptativa. Ya Fernanda asiste a un colegio particular de la zona de Valparaíso, específicamente dentro de la zona de Placilla Curauma, que está adscrito a programa PI. Bueno, dentro del contexto socioemocional, especialmente familiar, de la estudiante, bueno, Fernanda tiene dos hermanas, su madre comenta que no hubieron instancias significativas durante el embarazo, solamente el nacimiento prematuro a los 7 meses, lo cual le presentó cuadros graves de desnutrición, índices muy altos de bilirrubina, y bueno, es lo que posteriormente se asocia al diagnóstico futuro de discapacidad intelectual. Ya los padres dentro de estos hitos del desarrollo recuerdan que fue una bebé bastante tranquila, pero no reaccionaba a muchos estímulos. Por ende se le realizó aproximadamente, acá estoy viendo el informe, ahí está, se le realizó el primer test de atención temprana a los 3 años, determinando ya un retraso general en el desarrollo, especialmente en lo que, bueno, se podía evaluar del desarrollo motor, ya que no cumplía con caminata a los 2 años, tendía a caerse, el uso del lenguaje ya estaba un poco retrasado, y recién a los 4 años comenzó a utilizar palabras las cuales en cierto modo eran inteligibles y solamente hacía referencia o apuntaba a cosas que habían en su alrededor. Eh, bueno, Respecto al contexto y situación familiar, analizando el estatus socioeconómico es de medio alto, el padre es dueño de una empresa de refrigeración industrial, aunque, bueno, dentro de esta asociación el cargo o el apoyo afectivo y relacionar lo académico es directamente de la madre. Ya su madre es de profesión psicóloga, no ejerce el trabajo porque ya está instaurada hacia estos permanentemente al apoyo de sus hijas, ya lo cual son tres, como mencioné anteriormente, incluyendo Fernanda. Pero este hecho, esta situación de tener una profesión que lidia constantemente con lo cognitivo, le ha permitido dar cuenta de la diversidad neurofuncional que tiene la estudiante. Por ende, la capacidad económica de la familia le ha permitido diagnosticar a la joven y le ha permitido hacer un muy buen trabajo a través de neuropediatras, inclusive, quienes han trabajado con analizar las alteraciones de los pares craneales, han visto también y analizado, realizado test psicológicos. Por ende, no solo es un trabajo que está directamente hecho de el ejercer académico de la institución, sino que más bien ya hay un apoyo y una situación brindada familiar hacia la estudiante con toda su diversidad neurofuncional eh, declarado en un DEI.
A los 5 años se realizaron de diversos testes psicológicos y ahí se diagnostica a la estudiante con un DI leve en la misma escuela con su proyecto PIE. ¿Ya? La etiología es incierta más allá de los hitos del desarrollo que se mencionan anteriormente o lo que fue el hecho de el ser prematura. ¿Ya? Fernanda tiene cierta torpeza motora en su caminar, según el informe, es algo tímida, aunque logra interactuar de buena manera, con quienes le rodea, en especial su contexto familiar, por el constante, estímulo que tiene con sus hermanas, que son mayores, y y bueno, la madre en realidad que no solamente se queda en el trabajo y el quehacer del programa PIE que tiene el apoyo individualizado, sino también directamente ella estimula constantemente todos los hitos del desarrollo o retraso que pueda tener la estudiante, eh, según lo que dice el informe psicopedagógico. Bueno, la clasificación de la inteligencia fue medida a través del test Wechsler, ya ahí es cuando se le diagnostica el DI, pero a pesar de ello no se ha podido resignificar este proceso evaluador por el contexto pandemia, solamente trabajando en los apoyos de tipo diferenciado en los contextos de clase con educadoras del colegio de manera individual y también con trabajos desarrollados en contexto directamente aula, en la asignatura más en específico de matemáticas y lengua y literatura. Bueno, si vamos al contexto de las barreras de aprendizaje, las podemos tener en cuenta o asociada a una minimización, ¿ya? Que están minimizadas. ¿Por qué iríamos a esto? Primero, tenemos un contexto socioemocional y familiar de aporte, de mucho apoyo, y más allá de que nos guste o no, el estatus socioeconómico indudablemente ha ayudado a la estudiante dentro del contexto para tener mayores repercusiones positivas en todos los retrasos del desarrollo que ella pueda tener, que son mayoritariamente, asociados a la psicomotricidad, al área del lenguaje y el área de matemática, cual es lo más común dentro de las alteraciones de la discapacidad intelectual. Por ende, el apoyo indudablemente de familiar, el estímulo constante ha ayudado a minimizar en especial el desarrollo social con otros estudiantes, ya el desarrollo social que tiene en el contexto de juego, en el contexto didáctico, por ende eso ayuda y minimiza las barreras de aprendizaje en ese orden. Ya más allá de el retraso, el descenso académico, la estudiante tiene un apoyo complementario que ha ayudado, por ejemplo, a subir estas habilidades que no son de carácter académica, pero sí son sumamente importantes en el desarrollo cotidiano y del día a día. También respecto a las creencias o actitudes docentes explícitas o implícitas, primero debemos entender que un colegio con programa PIE ya es sumamente diferente, tiene otro tipo de apoyo, otro tipo de recursos. Por ende, el que ella tenga a cargo a educadoras diferenciales dentro del colegio ha sido un aporte indudablemente para poder diversificar el contexto aula, lo cual lo podemos ver en qué sentido, y aquí voy a pasar a la otra PPT, perdón, ahí sí. Podemos ver una planificación que está dentro del contexto de la priorización curricular de este año en la asignatura de lengua y literatura, las cuales son las asignaturas como prioritarias respecto al concepto de diversificar el currículum. Em, Tenemos sesiones preparadas, como se puede ver ahí, por semanas y que van trabajando aspectos como dentro del objetivo de aprendizaje de profundizar ideas o profundizar comprensión de narraciones leídas, vemos que, primero, tenemos instancia de que los indicadores de evaluación se delimitan a dos, ¿ya? No más que en realidad dos para ir trabajando progresivamente con la estudiante, en este caso con extraer información explícita y describir y comparar personajes. La actividad que es para todo el curso, las cuales después se diversifica y se trabaja de manera focalizada con la estudiante, es leer un mito que consta de la explicación del origen del mundo. Bueno, las clases se centran en lectura coral, a través de texto escrito, ya sea audiovisual,
y bueno, se van adecuando para con la estudiante para que las actividades, por ejemplo, tengan que ver con dar respuesta a, por ejemplo, hay una pregunta que dice, ¿por qué no hay mucho árbol en la nieve? O sea, extraer información explícita y que puedan contextualizar el aprendizaje según las percepciones y reconocimiento de los estudiantes, por ejemplo, con lugares con nieve, eh, hacia la asociación, por ejemplo, de la cordillera en Chile, etcétera. Trabajando en lo que son los tres momentos de lectura, como lo es la lectura previa, el durante y el después. Bueno, el desarrollo del trabajo semanal con la estudiante sería específicamente adecuar su capacidad de comprensión lectora, caracterizando personajes dentro de la obra, ¿ya? Tratando de no extrapolarlo tanto, por ejemplo, al concepto de aprendizaje previo como qué es la nieve, ¿ya? Que son preguntas que en cierto modo se deben adecuar para con la estudiante para que no se distraiga, por así decirlo, de el fin principal, que el objetivo es que logre, por ejemplo, en este caso, caracterizar personajes y localizar aspectos como quién eran los personajes principales, de qué tipo de ambiente se desarrolla la historia, y ir viendo y expresándolo a través de un desarrollo pictórico según las características que tiene la estudiante. Por ende, la actividad general es ir llegando a la capacidad del aprendizaje significativo a través de la contextualización del texto, y ella participa igualmente en las actividades de manera conjunta, ya sea la lectura coral, escuchando cómo leen otros compañeros, intentando ella leer, etcétera, ya hacia centralizándolo al final de la actividad en el desarrollo de extraer personajes, por ejemplo, el principal, secundario, y así se hace como un proceso diversificado hacia lo que queremos mejorar con la estudiante en la comprensión lectora, en este caso. Viendo ya más hacia abajo, en las semanas también los objetivos son progresivos claramente, después extraer información explícita, ya, por ejemplo, la segunda actividad, siguiendo con el mito, y en este caso ya contextualizando los mitos mapuche, como pueden ver ahí, dice durante la lectura, la idea es que vayan viendo causas, consecuencias en diversos hechos del relato. Por ejemplo, analizar qué sintió un personaje cuando ocurrió algo, qué le sucede si ocurre algo. Entonces, las preguntas van a ir buscando abordar ya de una manera más regulada aspectos implícitos, de poniéndose la estudiante en el lugar de los personajes que van participando dentro de la obra, ¿ya? Y así hacia abajo, en las distintas semanas, hay diversas didácticas diversificadas, como por ejemplo la actividad de la semana 3 sería trabajar con lo que es elaborar una receta producto en el contexto de aprender qué es un texto instructivo. La didáctica sería realizar de manera práctica un mix de frutas, por ende el proceso de diversificación para con la estudiante y para todos los estudiantes, porque justamente es una actividad conjunta, sería, por ejemplo, la práctica de utilizar el hecho de crear una receta, comprender directamente en la práctica el uso de las frutas saludables en conjunto a los frutos secos, etcétera. Igualmente, una guía que vaya situando paso a paso qué debo realizar primero, qué debo realizar después, qué debo realizar al final, y generando una estructura mental de manera coordinada y conjunta de todos los estudiantes, pero ya el proceso de diversificación son las formas y los trabajos de desarrollo de actividades, teniendo en cuenta que el texto instructivo se puede enseñar de una manera, pero aquí se decide enseñar de manera diversificada hacia la práctica del desarrollo directo, primero con la receta en sí mismo. Yo la creo, yo la trabajo, aquí está, y la puedo llevar a la praxis dentro de una habilidad cognitiva de la creación, una de las habilidades cognitivas más complejas. Para cerrar, y pidiendo disculpas por haberme extendido un poco, voy a las conclusiones. Podemos encontrar que la estudiante tiene una importancia sumamente grande respecto al apoyo de su núcleo familiar. Son el eje central del desarrollo pleno de la vida, de la vida de la estudiante, perdón. Em, el aspecto familiar, social y comunitario, todos sabemos la relevancia, en este caso está indudablemente que va de la mano del estatus socioeconómico e inclusive también dentro del contexto colegio y los recursos educativos que podría tener un colegio de carácter pagado, que aparte tiene programa PIE. Ya claramente el equipo multidisciplinario
cuenta con las adecuaciones curriculares como las que acabo de mostrar necesarias, entendiendo que el desarrollo de la estudiante va a ir de la mano de su propia inserción social, como la amistad, el juego, las redes. Y bueno, indudablemente en este caso encontramos que la atención temprana va a ser efectiva para el desarrollo del estudiante en su ciclo vital e ir minimizando lo que son las barreras del aprendizaje y también los contextos de su vida en el desarrollo individual y social. Muchas gracias, esta ha sido mi presentación, que estén muy bien.